Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues bienvenidos, nuevamente buenas noches, bienvenidos a todos a cuarta sesión, cuarta clase que tenemos del módulo de inmunología aplicada o otorrinolaringología. En la clase de hoy, pues bueno, vamos a empezar a ver toda la parte de la patología alérgica y donde ustedes podrán integrar todos los elementos que ya el doctor Ortega Martel nos ha hecho favor de explicarnos de la mano desde el primer módulo. Así que espero que lo disfruten. Al final, si quieren ir haciendo sus preguntas, vamos a estar pendientes de ellas y también contestaremos las dudas que quedaron de la clase de hipersensibilidad que no pudimos cubrir la semana pasada. Así que, pues, nuevamente una bienvenida. Buenas noches al doctor José Antonio Ortega Martel, inmunólogo y alergólogo, quien se encargará de dar la sesión del día de hoy. Y por supuesto, pues también nos acompaña el doctor Carlos de la Torre González, coordinador general de todo este módulo. Buenas noches, doctor Ortega, buenas noches, doctor de la Torre, y pues nuevamente bienvenidos a todos y que disfruten la sesión. Bienvenidos nuevamente a este curso, que es un curso de introducción al sistema inmunológico y que, bueno, gracias a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, me dan la oportunidad de participar con ustedes. Ya hemos platicado en las sesiones anteriores sobre la inmunidad innata, la adaptativa y también de cómo responde en exceso en la respuesta de hipersensibilidad. Y ahora nos toca platicar un poco acerca de las enfermedades alérgicas, cómo se pueden adaptar estos conceptos y qué pasa con el sistema inmunológico cuando responde también en exceso, pero hacia alguna sustancia inofensiva. Y de eso básicamente se trata esta respuesta alérgica. Entonces vamos a platicar un poco sobre qué se sabe actualmente sobre el origen de estas enfermedades, cómo se desarrollan y luego algunos ejemplos, en especial en rinitis, en las rinopatías alérgicas, luego en asma, cuáles son los tipos que actualmente se reconocen de asma y también en otras enfermedades en piel como la dermatitis, el eczema atópico o la urticaria, tanto aguda como en su forma crónica. Entonces, para poder hablar de estas enfermedades, también vale la pena aclarar dos términos. A veces confundimos mucho qué es la atopia y qué es la alergia. A veces se toman como sinónimos y no son estrictamente sinónimos. La Organización Mundial de Alergia nos dice que la atopia es una tendencia familiar o personal para que el sistema inmunológico se sensibilice y ese sistema inmunológico de una persona empiece a producir IgE contra algún alergeno, que puede ser una sustancia, una molécula inofensiva para la mayoría de las personas, pero que este polen o este ácaro del polvo o tal vez algún alimento para esta persona que es atópica empieza a producir IgE. Sin embargo, no es necesariamente alergia. Alergia le llamamos cuando ya pierde ese control para empezar a tener una respuesta excesiva y un daño inflamatorio en algún sitio. Entonces, la atopia sí la podemos heredar como un riesgo de que se progrese hacia ese camino de la alergia y mientras vemos más familiares y más cercanos al paciente que tenga alguna enfermedad alérgica, eso aumenta el riesgo para que esta persona, este niño, pueda tener mucho más probable una enfermedad alérgica. Entonces, la atopia sí es el camino hacia las enfermedades alérgicas, la gran mayoría de las veces, pero no es solamente ese camino ni la única forma. Para los genes que se han encontrado como candidatos para esta predisposición a responder con IgE hacia estos estímulos del medio ambiente, se han encontrado en diferentes enfermedades varios genes candidatos,
pero también con relaciones genéticas complejas entre ellos que todavía no podemos entender muy bien. Hay varios que se han encontrado en el asma, en la rinitis alérgica, en la dermatitis atópica, algunos que inclusive son comunes para las tres enfermedades y otros solamente para algunas de ellas. Pero seguramente tendremos que seguir haciendo estos estudios en diferentes poblaciones. Probablemente no es lo mismo en esa forma de heredar estas variantes genéticas en una población caucásica que en una población latinoamericana, por ejemplo, donde juntamos diferentes razas a lo largo de toda nuestra forma de evolucionar como un grupo. Entonces, la Organización Mundial de Alergia nos dice que la alergia no es solamente esta predisposición genética, sino que ya es una reacción de hipersensibilidad por un mecanismo inmunológico que la gran mayoría de las veces sí está mediado por esta hija específica. Ahí es donde se conectan la atopia y la alergia, pero a veces no es por este mecanismo. Entonces puede haber algunas formas de alergia donde no haya la participación de IgE y estén participando linfocitos T específicos con receptores para algún alergeno, pero que no se esté dando la producción de este anticuerpo en especial. Entonces, la atopia sí puede ser un camino en la respuesta alérgica, como una predisposición genética para responder con IgE hacia un alergeno, pero si no nos encontramos ese alergeno, no nos sensibilizamos. Es cuando nos encontramos a ese alergeno con el que nacimos con esta predisposición para responder, cuando nos sensibilizamos y nuestro sistema inmunológico aprende a hacer IgEs y a tener linfocitos que tengan receptores específicos hacia ese alergeno. Pero si tenemos un buen control de nuestra respuesta inmunológica, no pasa de ahí, no hacemos una respuesta exagerada, controlamos bien esta predisposición con la que nacimos. El problema es cuando nos exponemos constantemente a ese alergeno y perdemos el control de nuestro sistema inmunológico y entonces ya esta sensibilización se vuelve a una respuesta exagerada, una hipersensibilidad que finalmente va a causar daño inflamatorio en algún sitio y ahí es a donde ya le llamamos alergia, y que puede ser en una rinitis alérgica, asma alérgica, una dermatitis atópica, eczema atópico, o inclusive una reacción muy grave como puede ser una anafilaxia, también mediada por este camino. Entonces, en la sensibilización aprendemos a responder hacia un alergeno, pero en este caso, pero también dependemos de la regulación, de cómo nuestras células T reguladoras y otras poblaciones de células reguladoras estén ayudándonos a detener este camino hacia la hipersensibilidad. Si no logran detenerlo, entonces empezamos a tener esta hipersensibilidad y cada vez que nos exponemos a ese alergeno, encontramos células ya preparadas, como las células cebadas o podrían ser los basófilos, ya con IgEs, por ejemplo, unidas a receptores, y que cuando llega nuevamente ese alergeno, se juntan las IgEs, se acercan los receptores, y esto hace que se active la célula y libere, por ejemplo, la célula cebada, histamina, triptasa, se produzcan también leucotrienos, prostaglandinas, PAF, y se liberen también citocinas como la interleucina 4, el factor alfa de necrosis tumoral, y que todo esto favorezca la respuesta inflamatoria con los síntomas que vamos a ver en el paciente, dependiendo del sitio, el órgano donde esté ocurriendo, el órgano, aparato o sistema donde esté ocurriendo esta reacción. Sin embargo, en este camino sabemos que hay más cosas que no hemos entendido por completo. En esta fisiopatología, decíamos, el camino de la atopia es el que conocemos más claramente, pero también hay muchos otros genes que participan y necesitamos saber cómo participan estas células reguladoras, cómo están ayudando o no a que este camino se detenga o no se pueda detener. Y dentro de estos genes, cuáles son los que están participando y también cómo el medio ambiente está haciendo cambios rápidos en esos genes a través de mecanismos epigenéticos en el epigenoma, pero también el microbioma está participando en esos cambios y bueno, cómo finalmente esto influye para que una persona sí logre perder ese control y sensibilizarse y tener una respuesta de hipersensibilidad y entender un poco más sobre esas formas tal vez no atópicas, donde son otro tipo de linfocitos, probablemente TH1, TH17, que están participando en esa misma respuesta. Y siempre hemos visto la respuesta alérgica como una respuesta adaptativa, y es cierto, pero también puede participar la respuesta innata.
y cómo el epitelio puede activarse por diferentes mecanismos y liberar muchas citocinas que puedan favorecer este camino, y también la participación de otras células linfoides innatas tipo 1, tipo 2, tipo 3, las mismas células dendríticas que pueden estar influyendo también en este camino hacia la alergia. Entonces, las barreras en el epitelio son clave también para entender el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Igual que una casa, estas barreras son una defensa o una pared, una cerca que nos ayuda para separarnos del medio ambiente, y podemos hacer respuestas inflamatorias controladas, como un fuego afuera de nuestra casa, que ayude a controlar cuando necesitamos evitar algún alergeno o evitar algún agresor. Sin embargo, cuando perdemos el control de esa inflamación, perdemos el control de esa respuesta, entonces podemos tener una respuesta exagerada en nuestra barrera respiratoria, que se manifieste como rinitis, como asma, una respuesta exagerada que ocurre en nuestra piel, en la barrera epidérmica, y se manifieste como dermatitis atópica o como urticaria, o una respuesta exagerada en toda nuestra casa, y eso puede ser una respuesta anafiláctica que ponga inclusive en peligro la vida. Entonces, para el desarrollo de estas enfermedades alérgicas dependemos de cómo estamos regulando esa activación de nuestro sistema inmunológico en la respuesta inflamatoria, y en esto va a influir el exposoma, todo lo que estamos expuestos y que pueden hacer modificaciones epigenéticas en los genes que hemos heredado de nuestros padres, y con esto, en este equilibrio, decidir si vamos a tener una característica de una enfermedad alérgica, una característica visible, un fenotipo, y a través de qué camino, a través de qué endotipo vamos finalmente a tener esa manifestación. Cada vez vamos conociendo más biomarcadores que nos ayudan a entender cuál es el camino que ha tomado en cada paciente esta enfermedad alérgica y cómo podemos ayudar a que se detenga o que haya una menor progresión o menor daño. Las enfermedades alérgicas entonces no dependen solo de la genética, sino de muchos factores en el medio ambiente, inclusive antes de nacer y durante todo el desarrollo del sistema inmunológico. Y cada vez las entendemos un poco mejor, y en especial su relación con el microbioma, pero también con factores externos como la contaminación, el uso de antibióticos que afectan el microbioma, pero también otros contaminantes como el humo del cigarro, que también puede ser clave en esta mala respuesta que podemos tener hacia estos estímulos ambientales que nos pueden causar una enfermedad alérgica. Y también cómo estamos perdiendo el control, cómo estas células reguladoras que deberían de controlar muy bien a estas células que están respondiendo exageradamente, pierden el control de esa regulación y empezamos a tener problemas sobre ese alergeno que a la mayoría de las personas no les causa problema. ¿Qué alergenos son los más frecuentes que nos dan problemas en estas enfermedades? Aeroalergenos, sobre todo pólenes de matorrales, pastos, árboles, esporas de hongos, epitelios de animales, y quizá uno de los más frecuentes en todo el mundo son los alergenos del ácaro del polvo o de diferentes géneros y especies del ácaro del polvo o de los ácaros del polvo. El más común prácticamente en todo el mundo sigue siendo el género Dermatofagoides, pero no es el único. Y en cuanto a alimentos, depende mucho de la edad, depende mucho de la población en qué área geográfica se encuentre, pero leche, huevo, cacahuates y mariscos son en general los alimentos que más frecuentemente pueden causar alguna alergia. Pero todo esto dependerá de la predisposición genética que tenga esa persona para responder y perder el control de la respuesta sobre ese alergeno en especial. Hay muchas enfermedades que las ponemos en el paraguas de las enfermedades alérgicas porque vemos que hay un mal funcionamiento del sistema inmunológico y una respuesta inflamatoria exagerada. Sin embargo, hay que aclarar que no todos los pacientes con asma, no todos los pacientes con dermatitis atópica, inclusive no todos los pacientes con rinitis crónica o anafilaxia o reacciones a medicamentos o alimentos o urticaria, no todos tienen alergia. Puede haber otros mecanismos, además del mecanismo clásico de la respuesta alérgica, que también puede ocasionar las mismas manifestaciones en esos pacientes. Entonces vamos a ver 4 ejemplos de enfermedades que pueden tener este componente alérgico, pero que tenemos que demostrar por lo menos el mecanismo más claro, que es a través de la IgE, para poderles llamar realmente una enfermedad alérgica. Y en las rinopatías crónicas, la rinitis alérgica es una de las más frecuentes.
Es una forma de inflamación de la mucosa nasal, pero que además debemos de demostrar que hay esa sensibilización con una IgE hacia un alergeno. Y no solamente eso, también debe haber una correlación clínica con la exposición para que realmente le podamos llamar alérgica a esta forma de rinitis. Porque hay muchas otras formas de rinitis que inflaman la mucosa nasal y que también pueden estar afectando otras mucosas cercanas, sinusal, faringea, conjuntival, y no solamente en la rinitis alérgica vemos esto. Ahora también inclusive separamos la rinitis alérgica sistémica de la local cuando no demostramos que haya o por lo menos una afectación sistémica o una demostración con pruebas cutáneas o IgE sérica de que pueda haber una sensibilización, pero cuando se hacen estudios a nivel de la mucosa nasal, sí podemos encontrar estas sensibilizaciones muy localizadas en la mucosa. Y también rinosinusitis que pueden ser alérgicas y que después se puedan complicar con una infección y que sean mixtas o agravadas también por un componente infeccioso. Pero hay muchas otras rinopatías no alérgicas que pueden darnos prácticamente casi la misma sintomatología en el paciente. Entonces tenemos que estar seguros de que realmente ese es el mecanismo. Y para eso necesitamos tener el cuadro clínico, pero también la demostración de que hay una sensibilización con IgE hacia ese alergeno y luego una correlación. Cada vez que se expone el paciente a ese alergeno, empieza a tener los síntomas. El cuadro clínico, todos lo conocemos muy bien, nos sugiere mucho que sea una rinitis alérgica cuando el paciente tiene estornudos en salva, más de 5 seguidos, cuando la comezón se extiende no solo a la nariz, sino también a los ojos, a los oídos, a la faringe, cuando hay una obstrucción alternante, a veces un lado, a veces otro, y es intermitente, no siempre está obstruida la fosa nasal, la cavidad nasal, y cuando la rinorrea es muy profusa y sobre todo fluye hacia adelante y es muy transparente. Todos esos son datos muy sospechosos de una rinitis alérgica, pero no lo podemos asegurar hasta no demostrar la sensibilización y la correlación. Cuando vemos al paciente, su mucosa es pálida, frecuentemente con puentes llaninos, con cornetes hipertróficos y también con algunos estigmas que se han llamado estigmas alérgicos, algunas marcas, estigmas, algunas manifestaciones que pueden encontrarse más frecuentemente en personas alérgicas, como ocurre, por ejemplo, con las ojeras y el surco nasal o las líneas de Denny Morgan que se marcan mucho en los pliegues en los párpados. Sin embargo, esto no es, aunque le llamamos así estigmas alérgicos, no son exclusivos tampoco de la alergia. Cualquier paciente con una obstrucción nasal crónica persistente puede tener también estas manifestaciones. Igual que algunas otras, decíamos, estas líneas de Denny Morgan son estos pliegues en el párpado inferior que se dan por edema palpebral y del rascado crónico. La hiperpigmentación periorbitaria, estas ojeras que son el oscurecimiento de los párpados inferiores que se dan por esta congestión venosa periorbitaria o lo que han llamado también el saludo alérgico, con toda la palma, con una mano, tallar la punta de la nariz, no solamente por la comezón que siente el paciente, sino también con esto ayuda a abrir la válvula nasal y mejorar la entrada del aire. O el surco nasal transverso, que eso se forma después de tanto tallar la nariz y es una línea transversal arriba de la punta nasal. Y la resequedad en la piel, la gerosis o cerosis, esta también se puede acompañar frecuentemente como un signo que le han llamado de estigma alérgico en pacientes con rinitis alérgica, pero también mucho más claro lo vamos a ver en pacientes con dermatitis atópica y que por alteraciones de glándulas sudoríparas y sebáceas tiende a tener más resequedad y más pérdida transepidérmica de agua ese paciente. La misma facies adenoidea, que su nombre lo dice, hay generalmente hiperplasia hipertrofia del tejido adenoideo, pero que también se puede dar en una rinitis o acompañarse también de una rinitis, con esa cara que vemos en los niños, con una boca entreabierta, respiración oral, ronquido nocturno, con esa hipoplasia del labio superior y que la voz tiende a ser rinolálica y con una mirada más adormecida. Todo esto nos sugiere mucho, es un cuadro clínico compatible. Sin embargo, tenemos que demostrar que hay un mecanismo mediado por IgE para poderle llamar rinitis alérgica atópica.
y sobre todo cuando hay una buena correlación. Y podemos hacer esta demostración en pruebas cutáneas in vivo o buscar una IgE específica, sérica, in vitro, que nos ayude a encontrarlo. Hay diferentes métodos para poder demostrar esta IgE específica sérica hacia ese alergeno, pero la quimioluminiscencia generalmente es el que más se utiliza. Y también hay diferentes formas de hacer pruebas cutáneas hacia aeroalergenos o inclusive hacia alimentos, pero a cualquiera de ellas puede ser útil cuando se interpreta de manera adecuada y se tiene la experiencia para poderlas hacer en forma adecuada. El tratamiento, bueno, si ya sabemos que es una rinitis alérgica, tenemos que evitar ese alergeno, evitar no solamente el alergeno, sino factores que pueden estar irritando constantemente esa mucosa nasal. No existe la alergia al humo del cigarro, por ejemplo, pero el humo del cigarro es un irritante constante en la mucosa nasal que no va a ayudar al paciente a tener una buena respuesta al tratamiento. Usamos antihistamínicos, esteroides locales en spray nasal, dependiendo, o algunos antihistamínicos también por vía sistémica, dependiendo de las manifestaciones del paciente, que es lo que va requiriendo. A veces el uso de descongestionantes tópicos o sistémicos. Esperamos por poco tiempo para no tener más problemas de habituar a esos receptores y tener un efecto de rebote. Y de antibióticos solamente si encontramos que realmente hay una infección y que esta infección es por bacterias. Y también muchas veces tenemos que hacer una inmunoterapia específica y ya los especialistas en alergia toman esas decisiones dependiendo de la evolución del paciente y qué tanto se ha logrado controlar bien solo con controlar el medio ambiente y uso de medicamentos o se requiere un tratamiento más específico para ayudar a que este sistema inmunológico cambie su forma de respuesta. La inmunoterapia específica, las pruebas y las vacunas que llaman de alergia, es la administración progresiva de dosis crecientes de un alergeno que busca lograr la tolerancia inmunológica hacia ese alergeno. Pero debemos de demostrar que hay un mecanismo mediado por IgE, demostrar que hay una correlación con el cuadro clínico y pues se requiere experiencia para usar estos tratamientos, una experiencia que se da durante la residencia de alergia para que se preparen bien y sepamos cuáles son los riesgos, la mejor forma de usarla y la mejor forma de vigilar sus efectos. Es la administración paulatina de este mismo alergeno al cual es alérgico el paciente, lo que finalmente va a ir logrando la desensibilización durante el tratamiento y esperamos que logre la tolerancia al terminar el tratamiento. Y esto significa que al principio el paciente, el umbral que tiene para responder hacia ese alergeno está muy bajo y cuando vamos aumentando estas dosis progresivamente del alergeno, lo vamos exponiendo a cada vez un umbral más alto, vamos elevando su umbral para que ya de un umbral donde toleraba dosis muy bajas del alergeno que le causaban síntomas, ahora tolere dosis más altas y hacen que le causen síntomas. Le llamamos desensibilización cuando esto se logra durante el tratamiento y tolerancia cuando ya se termina el tratamiento, que dura por lo menos 3 años, y que ese paciente ya ahora realmente sin tratamiento sigue siendo tolerante a esas dosis altas del alergeno. Las indicaciones que da la Organización Mundial de Alergia para utilizar la inmunoterapia específica incluyen la rinitis alérgica, el asma alérgica, la dermatitis atópica cuando se demuestra el mecanismo alérgica en todos ellos y también la alergia al veneno de himenópteros como puede ser abejas o pueden ser avispas u hormigas de fuego. Otra enfermedad respiratoria que también nos causa muchos problemas y que frecuentemente, aunque no siempre, tiene un componente alérgico, es el asma. En el asma, la inflamación está en todas las vías aéreas y hay una hiperrespuesta a diferentes estímulos con una limitación variable al paso del aire por esa vía aérea. Sin embargo, la vía aérea que más está afectada probablemente en el paciente con asma es la vía aérea inferior. Y esa vía aérea inferior, sobre todo en los bronquiolos, más pequeños, es donde esa inflamación le puede dar los síntomas clásicos que vemos en el paciente. Hay diferentes tipos de asma, la podemos clasificar por su gravedad, en leve, moderada o grave, pero también en cómo se da el mecanismo de la inflamación. Es una inflamación alérgica mediada por IgE y por eosinófilos, o una inflamación no alérgica, donde también puedan participar los eosinófilos, pero sin un mecanismo que dependa de IgE, y también pueden participar otras células efectoras como los neutrófilos.
Y podemos encontrar diferentes desencadenantes, no solamente alergenos, también puede haber irritantes, infecciones o inclusive factores físicos o emocionales que pueden estar afectando esta respuesta intensa en el paciente. Entonces, puede haber una inflamación eosinofílica, dependiente o no de IgE en el paciente, pero también puede haber una inflamación neutrofílica. Y estas formas de inflamación van dirigidas por diferentes tipos de células, linfocitos TH2, TH1, TH17, y ahora sabemos que también células linfoides innatas tipo 1, 2 o 3 también participan en estas formas de inflamación. Hay muchos estímulos que pueden hacer que se inflame esta vía aérea, no solamente el alergeno, puede ser frío, contaminantes, tabaquismo, ejercicio, estrés, y todos pueden ser un factor muy importante en cada paciente para desencadenar una crisis de dificultad respiratoria intensa. Entonces tenemos que conocer bien a cada paciente y ver cuáles son los desencadenantes en cada paciente para poderlos evitar y poderles dar un mejor tratamiento. Cuando hay una crisis, cuando hay una exacerbación que llega hasta una crisis de asma, esa vía aérea normal empieza a tener broncoespasmo, se contrae el músculo liso alrededor de esta vía aérea, pero también inflamación. Y en esa inflamación empieza a haber mayor obstrucción en esa luz del bronquio. Y la inflamación no es el único problema. Ahora el problema es cómo se repara esa inflamación. Y en ese remodelado puede haber una reparación defectuosa, una reparación que vaya siendo una vía aérea cada vez menos flexible, una vía aérea cada vez más fácil de obstruirse y que sea menos reversible la obstrucción. Entonces, bueno, ese remodelado, esa mala reparación de ese daño inflamatorio, a largo plazo nos puede dar también problemas graves en los pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? Necesitamos la historia clínica que nos ayude a ver que son cuadros recurrentes con signos y síntomas característicos. Nos ayuda mucho también las pruebas de función respiratoria para demostrar esa limitación variable en el paso del aire por las vías aéreas y sobre todo tratar de demostrar que hay una reversibilidad y puede ser de diferentes maneras. O también ver la inflamación. Ahora podemos tratar de ver con la fracción exhalada de óxido nítrico o algunos otros biomarcadores de la inflamación qué tanto en ese momento hay inflamación en esa vía aérea. Y sabemos que la inflamación es muy frecuente que ocurra en los pacientes con asma, aunque tampoco es indispensable para volver esa vía aérea hiperreactiva, que sea muy fácilmente que responda a muchos estímulos. A veces hay formas de broncoespasmos sin inflamación que pueden estar ocasionando también esa obstrucción en la vía aérea sin un componente inflamatorio tan notorio en ese momento. Pues en el diagnóstico, igual que en la rinitis alérgica, necesitamos el cuadro clínico, la cronicidad, que sea recurrente este cuadro, una sola crisis no nos hace ya el diagnóstico de asma, necesitamos ver que haya recurrencia, pero tampoco esperar a demasiadas crisis. Con dos o tres cuadros puede ser suficiente ya para cumplir este criterio de recurrencia y tratar de demostrar que es reversible, bien sea en una prueba objetiva como una espirometría o simplemente con la mejoría en el cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico que vemos clásicamente en un paciente con asma es tener tos húmeda con expectoración hialina, obstrucción bronquial, bien sea por una clínica de dificultad respiratoria o podemos ya en una espirometría demostrar que hay una disminución en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de menos del 80% y, comparado con una espirometría basal o con los datos del paciente. Y las sibilancias que pueden ser expiratorias la gran mayoría de las veces, o a veces pueden ser inspiratorias o mixtas, o a veces ni siquiera poder oír ese silbido en el paso del aire por los bronquios. Por eso de estos tres, con dos que se cumplan, puede ser que ya tengamos este criterio del cuadro clínico para el diagnóstico. La espirometría es una forma muy útil para medir ese FEV1, pero además otros parámetros como la capacidad vital forzada, el flujo expiratorio máximo y también el flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75% de ese primer segundo. Y con eso nos puede ayudar a dar una idea de cómo está la vía aérea central y la vía aérea periférica en el paciente, qué tan obstruida puede estar y también qué tanto se puede lograr una reversibilidad.
El segundo criterio, además del cuadro clínico, es la recurrencia. Y decíamos, no necesitamos muchos cuadros, con dos o más cuadros. A veces en los niños pequeños, muchas guías y sociedades piden tres o más cuadros, pero bueno, con dos o tres cuadros ya es suficiente para hablar de esa recurrencia. Y el tercer criterio es la respuesta al tratamiento. Le damos un broncodilatador y el paciente mejora. O a veces tenemos que asociarlo a algún antiinflamatorio como algún ciclo corto de algún esteroide. Y esta respuesta terapéutica se puede ver por una mejoría clínica. El paciente tenía dificultad respiratoria y ya deja de tener esa dificultad. O más objetivamente en estas pruebas de función respiratoria como la espirometría, donde haya un aumento de un 12% de ese FEV1 a comparación de lo que tenía antes y con esto ya podemos demostrar esa reversibilidad. No todos los pacientes con asma son alérgicos, entonces ¿cómo podemos saber que realmente el paciente es alérgico como uno de estos mecanismos que está ocasionando su asma? Bueno, lo primero es la sospecha clínica, cuando sabemos que hay atopia, atopia en la familia, atopia en el mismo paciente, antecedentes de enfermedades alérgicas como dermatitis atópica o rinitis alérgica. Pero no es suficiente este pilar, necesitamos los dos pilares centrales, que es demostrar la IG específica para el alergeno. Y esto se puede hacer in vitro por pruebas séricas o in vivo en estas pruebas cutáneas. Siempre confirmando primero que realmente lo que tiene el paciente es asma, porque a veces se confunde con aspiración de cuerpos extraños o alguna otra enfermedad que no necesariamente es asma. Y de ahí el tercer pilar y que ya le da el sostén o el sustento completo a este diagnóstico es la correlación con la exposición al alergeno, que la historia clínica puede ser suficiente para demostrarnos esa correlación o en algunos casos se tiene que hacer el reto, ya un reto controlado para demostrar esa correlación. Los pacientes con asma no siempre están en crisis, pero sí tienen constantemente una inflamación mínima persistente. Por eso dar el tratamiento en la crisis es muy importante, pero dar un tratamiento antiinflamatorio en esa vía aérea a largo plazo también es muy importante, porque si nada más damos el tratamiento de rescate, es cuestión de tiempo para que otra vez recaiga y tenga una crisis. Si damos también un tratamiento de control, podemos ayudar a que esa vía aérea del paciente con asma tenga una mejor paso del aire, menos inflamación y menos riesgo de volverse a exacerbar. El tratamiento es con broncodilatadores y antiinflamatorios, tanto para el rescate como para el control a largo plazo. No solamente abrir esa vía aérea, sino también desinflamarla para que sea una vía aérea menos fácil que se vuelva a obstruir. Y también dentro del tratamiento buscar las causas, buscar el tratamiento etiológico y con esto ayudar a prevenir que el paciente vuelva a tener una crisis. En el tratamiento de la crisis, el beta-2 adrenérgico, cuando se utiliza inhalado y si se utiliza uno de acción rápida como el salbutamol, es hasta ahora la mejor opción que tenemos. Y también puede asociarse a un anticolinérgico, al bromuro de ipratropio, perdón, y tener un efecto sinérgico para que esa vía aérea tenga una mejor relajación del músculo liso bronquial. Y hay algunos otros beta-2 adrenérgicos. La terbutalina se usaba hace tiempo, ahora ya casi no se usa, pero el formoterol, por ejemplo, es otro que tiene un efecto de acción rápida, también por vía inhalada, pero además puede tener un efecto a largo plazo. Entonces el formoterol puede utilizarse tanto por la vía de acción rápida como de un efecto preventivo de control a largo plazo. Para el control a largo plazo, bueno, además del beta-2 adrenérgico inhalado de efecto rápido, que puede ser administrado con un aerosol, con una aerocámara o un espaciador o alguna otra forma de algún otro dispositivo, a través de una sesión de inhaloterapia asociado o no a este anticolinérgico, necesitamos muchas veces también a veces agregar un ciclo corto de esteroide sistémico para desinflamar bien esa vía aérea. Y ciclo corto significa menos de 7 días y sistémico no necesariamente intramuscular o parenteral, sino más bien por vía oral. Y ahí hay muchos que se han utilizado, el deflasacort, prednisona, prednisolona son los que más se usan, pero algunos otros como betametasona, parametasona también. Todos son útiles, todos son buenos, pero tenemos que aprender cuáles son los efectos secundarios de cada uno, cuál es la vida media, cuánto tiempo esperamos que sea el efecto
tanto positivo como negativo que podamos tener con cualquiera de estos esteroides. Y en el tratamiento preventivo a largo plazo, bueno, el esteroide, pero ahora inhalado con una aerocámara de preferencia, pues es mucho mejor para controlar a largo plazo esta vía aérea. Y la dosis será dosis baja, media o alta, dependiendo de la gravedad de los síntomas del paciente, y la duración de 1 a 3 meses o a veces más tiempo, dependiendo de cómo vaya respondiendo ese paciente al tratamiento. Y cada vez tenemos más opciones de esteroides que se pueden utilizar inhalados. Iniciamos con la beclometasona, pero ahora hay también budesonida, fluticasona, mometasona, ciclesonida, que también se pueden utilizar. Hay otros antiinflamatorios como el cromoglicato de sodio y algún tiempo teníamos también el nedocromilo, pero ya no son tan utilizados por el efecto débil que tienen en esta inflamación. Algunos otros, como los antileucotrienos, que también tienen un efecto no tan intenso, pero en algunos pacientes pueden tener buenos resultados, sobre todo después de usar los esteroides después de un tiempo. Y algunos agentes biológicos, anticuerpos monoclonales, que en casos de asma grave, de difícil control, han sido muy útiles para controlar también al paciente. Pues en el tratamiento necesitamos saber cómo utilizar medicamentos preventivos para que no recaiga, cómo utilizar medicamentos sintomáticos cuando tiene las exacerbaciones, controlar el medio ambiente y educar al paciente. Y modular ese sistema inmunológico, ayudar a que no tenga una respuesta exagerada hacia tantos estímulos. Otras enfermedades, decíamos, también pueden afectar otros órganos blancos como la piel. Y la dermatitis atópica es la enfermedad inflamatoria en piel quizá más común en todo el mundo. La dermatitis atópica tiene varias características. Una, que veamos esa inflamación en la piel y no necesitamos muchos marcadores para ver esa inflamación. Le llamamos atópica porque el paciente frecuentemente tiene esta predisposición para responder con esta IgE hacia diferentes estímulos y su manifestación cutánea más característica es el eczema. Y este eczema no es un eczema agudo, sino un eczema crónico. Eczema viene de una palabra que significa hervir hacia afuera o una piel que llora, una piel que hierve. Y lo que se ve en la piel del paciente es una zona muy roja, un eritema con vesículas y frecuentemente con algún exudado, a veces muy transparente, a veces como citrino o ceroyalino. Y además del eczema, es muy frecuente que el paciente tenga mucha comezón. Es una de las enfermedades que más prurito puede causar en una persona. Y también puede haber resequedad, y es parte de la fisiopatología de la enfermedad, esta falta de retener agua en la capa, en las capas de la epidermis. Y luego una zona que probablemente se pone más gruesa como una forma de respuesta hacia el daño, como una forma de protección, una hiperkeratosis para tratar de reparar esa piel, aunque también se da una reparación no muy adecuada. Desde hace ya muchas décadas se han utilizado criterios como los de Hanifin y Rajka, por ejemplo, criterios mayores, criterios menores, para poder saber cuándo este eczema que presenta el paciente o esta irritación, estas manifestaciones, realmente son de dermatitis atópica. Y hay más, ahora actualmente hay otros que se han simplificado y ya no utilizado tantos criterios, pero finalmente nos dan una buena idea de cuáles son todas las manifestaciones que puede tener el paciente y no solamente en la piel, sino a veces también en otros órganos extracutáneos, como puede ser afectación ocular o algunos otros diferentes. Dentro de los criterios más frecuentes se habla de la distribución del eczema. Sin embargo, esta distribución de la inflamación puede ir cambiando con la edad. En los niños pequeños prácticamente toda la piel puede estar afectada, quizá el área del pañal es la menos afectada porque es la que se está aplicando constantemente alguna crema en cada cambio de pañal. Ya en niños escolares se limita un poco más la afectación a cara anterior de brazos y antebrazos, cara posterior de muslos y piernas, pero también con gran afectación en muñecas, en tobillos y también en el cuello. En los adultos se limita más el daño, pero se mantiene muy intenso, sobre todo en los pliegues antecubitales, en los pliegues popliteos, pero también en manos y pies, tanto dorsos como palmas y plantas. Y bueno, acá en el esquema no se ve muy bien, pero también alrededor de los ojos, alrededor de la boca,
pueden ser también sitios muy frecuentes que pueden tener afectación en los adultos. ¿Por qué se da la dermatitis atópica? También hay muchas teorías y hay una combinación de factores, la predisposición genética, pero también el medio ambiente. Y se ha visto que el microbioma participa en una disbiosis, en un desequilibrio, donde los estafilococos aureus, que en ese momento empiezan a predominar en esa piel inflamada, liberan proteasas que pueden dañar esta barrera epidérmica. Igual que algunos alergenos, como los ácaros del polvo o algunos otros alergenos, que también contienen proteasas y pueden dañar a esa barrera epidérmica. Y cuando se daña la barrera epidérmica, pueden mandar señales, citocinas de alarma, que ayuden a que los linfocitos T se vuelvan TH2 y empiecen a responder exageradamente hacia esos estímulos. Dentro de esas señales hay diferentes alarminas como la interleucina 33, la 25, el TSLP, que pueden estar ayudando a las células dendríticas a convencer a los linfocitos T a volverse TH2. Pero también participan seguramente células linfoides innatas tipo 2, que pueden, igual que los TH2, producir interleucina 4, interleucina 13, interleucina 5, para que haya mayor daño inflamatorio. Y ya en fases más crónicas, otro tipo de linfocitos como TH22, TH1, también están participando en ese daño. Entonces, para que se dé la dermatitis atópica, combinamos nuevamente medio ambiente y genética. Y dentro de la genética sabemos que la producción, la expresión de proteínas en la barrera como la filagrina o inclusive de algunos ácidos grasos como la ceramida, puede haber alteraciones en esa producción y esto facilitar que haya una mayor permeabilidad en esta barrera cutánea. O el uso de irritantes en el medio ambiente, los cambios climáticos, tóxicos, también pueden ir favoreciendo una dermatitis que de inicio puede no ser atópica, pero si se tiene esta predisposición para responder con IgE y no controlar bien esa respuesta, volverse ahora hacia una dermatitis atópica con producción excesiva de IgE, probablemente hacia muchos alergenos. Los ácaros siguen siendo uno de los más frecuentes, pero también en ocasiones hacia algunos alimentos. Pero ahí también la microbiota, decíamos, el estafilococo aureus puede participar y también se ha encontrado algunos otros, como algunos hongos, como las malacesias, que también pueden participar en ese daño. Y también mientras más se daña la piel, pues más se rompen células de la piel, se liberan nuestros propios antígenos, autoantígenos, y también se ha visto que el paciente en esta predisposición para responder con IgE puede utilizar también IgE hacia nuestros propios antígenos y entonces volverse una dermatitis autoalérgica con mayor daño tisular. Y mientras más se rasca el paciente, más daño puede haber. En la Guía Mexicana de Dermatitis Atópica recientemente se integró o se trató de integrar en un esquema cuáles son los factores genéticos, las alteraciones en la barrera, cuáles son los alergenos y los cambios en el microbioma que se han relacionado más con esta activación excesiva de la barrera y también cuáles son los daños a corto y a largo plazo que puede haber en la piel. En la espongiosis con edema entre las células o esa acantosis cuando ya hay una hiperplasia epidérmica y como en diferentes etapas, pero inclusive desde una piel que no vemos lesión, ya hay cambios inmunológicos y en la lesión aguda y en la lesión crónica vamos viendo diferentes células y moléculas que van participando en ese daño inflamatorio. No todos son alérgicos, pero frecuentemente sí encontramos algún factor alérgico en muchos pacientes. Ácaros siguen siendo los alergenos más frecuentes también para los que son alérgicos en dermatitis atópica, pero ocasionalmente también hacia algunos pólenes o hacia algunos alimentos. La participación de esa disbiosis en el microbioma con predominio de Staphylococcus aureus y algunas formas de malacesias también puede participar en el daño, pero también el estrés, mucho tiempo le llamaron neurodermatitis a esta enfermedad por la relación con las emociones, y también los cambios de temperatura, la poca humedad a veces en el medio ambiente, la exposición a contaminantes o simplemente el rascado, el prurito. Mientras más se rasca la piel, mientras más comezón obliga al rascado, más daño inflamatorio hay y más problemas de remodelado crónico vamos a ver en el paciente. Se vuelve un círculo vicioso entre esa prurito, rascado, inflamación, una mala reparación, una hiperkeratosis en ese sitio en la piel.
La dermatitis atópica también puede formar parte de lo que se ha llamado la marcha alérgica, donde a través de esa piel dañada pueden entrar diferentes alergenos por vías que no deberían, como algunos alimentos, y empezar a sensibilizar a ese paciente a responder exageradamente y perder el control sobre esa respuesta hacia ese alergeno. Y progresar no solamente en la piel, sino también en vías respiratorias, como en pacientes con asma o rinitis. La forma de prevención, hasta ahora la lactancia materna ha sido una de las más útiles para disminuir por lo menos un 30% el riesgo de tener eczema atópico. Y para una buena lactancia, bueno, la mamá necesita una buena hidratación, un buen ambiente que le dé tranquilidad y sobre todo la succión del bebé para que haya un estímulo cerebral para que siga produciéndose oxitocina y se siga produciendo leche humana. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia materna exclusiva se debe mantener de 4 a 6 meses, pero la lactancia materna debe durar junto con la alimentación complementaria de año y medio hasta 2 años para que tenga no solo una buena fuente de nutrición, sino también un buen apoyo a su sistema inmunológico ese bebé. Hay más formas de prevención y también las cremas emolientes desde el inicio ayudan para que esa barrera no se dañe, mantener la microbiota en su mejor forma, con buena abundancia, con buena diversidad. La forma en la que se sigue alimentando ese bebé el resto de su vida también va a ayudar a esa microbiota, pero evitar exponerse a tóxicos y mantener una vida lo más cerca a una vida natural pues todo eso puede ayudar no solo a la dermatitis atópica, sino a otras enfermedades que puedan tener componentes alérgicos. Y en la dermatitis atópica también necesitamos hacer un tratamiento integral, medicamentos que actúen rápido para controlar los síntomas, otros que ayuden a prevenir que no recaiga fácilmente el paciente, encontrar cuáles son sus desencadenantes, alérgicos o no, y evitar esos desencadenantes en el control del medio ambiente, educar al paciente, a la familia, a la sociedad, en sitios donde está el paciente, como la escuela, sobre qué hacer, qué evitar y cómo tratar exacerbaciones y muchas veces también la modulación del sistema inmunológico. La inmunoterapia puede ser una forma, pero también hay otras, inclusive ahora con biológicos, para detener respuestas inflamatorias excesivas. Y el último ejemplo que vamos a ver de estas enfermedades es la urticaria. Aquí en la urticaria, la manifestación, la lesión característica, a diferencia de la dermatitis atópica, que es el eczema, aquí son las ronchas o abones. Roncha, abón son prácticamente sinónimos. Roncha viene de una palabra que significa una forma redonda de una sección, en este caso en la piel. Abón viene de las habas, de una forma que tiene como de haba o de frijol que va creciendo y que es más grande, que es una haba muy grande, pero se toman como sinónimos, ronchas o abones. Entonces, las ronchas típicas en un paciente con urticaria son pápulas de contenido blando, eritematosas, pruriginosas, que son confluentes, se pueden juntar y que tienden a ser evanescentes, desaparecen en menos de 24 horas. Pero desafortunadamente la enfermedad no desaparece en menos de 24 horas, las ronchas están apareciendo y desapareciendo. Y cuando desaparecen no dejan ninguna marca, ninguna cicatriz y vuelven a aparecer otra vez. Lo que ocasiona estas ronchas, estos sabones, generalmente es la activación de las células cebadas, que a través de muchos mediadores, histamina es uno de los más importantes, pero no el único, hace que haya vasodilatación, fuga de líquido que causa el edema, y este edema es el que levanta esta pápula en la piel, que llamamos roncha. Y las ronchas están bien delimitadas porque es en un edema en una capa más superficial, pero le llamamos angioedema cuando hay un edema más profundo y puede o no estar asociado a los pacientes con urticaria. Entonces, la roncha se da en la dermis superficial, es un edema no doloroso con un borde eritematoso que tiende a ser evanescente, desaparecer en menos de 24 horas y causar mucho prurito y no afecta a las mucosas. A diferencia del angioedema, que aparece en dermis profunda con un edema más doloroso y poco delimitado, con mayor duración, puede durar hasta 72 horas y que sí frecuentemente puede afectar mucosas. Entonces, las ronchas, ese edema en la dermis superficial se puede delimitar muy bien. En cambio, el angiedema ocurre en dermis profunda, como en los párpados, o puede ocurrir también en los labios o en algún otro sitio de alguna mucosa.
pueden estar o no asociados como parte de la urticaria. Entonces, la activación de las células cebadas puede darse por muchos desencadenantes. Algunos inmunológicos que sí sean mediados por IgE y otros inmunológicos que no sean mediados por IgE. O inclusive algunos otros desencadenantes que no tengan que ver directamente con el sistema inmunológico. Y ya platicamos alguna vez de estas células, cómo se activan por diferentes estímulos. Pueden activarse por estas IgEs unidas a receptores en su superficie, pero también por otros desencadenantes que no estén dependiendo de esta IgE. Inclusive otro tipo de receptores, como receptores para anafilotoxinas, para opioides, para PAF, para hormonas, o inclusive también receptores acoplados a proteína G, como estos MRG, PRX2 que pueden responder a diferentes medicamentos, pero también a algunos otros como neuropéptidos o algunos péptidos antimicrobianos que puedan también activar a estas células cebadas. También las células cebadas se puede activar por receptores tipo TOL que reconozcan patógenos o patrones asociados a daño y también por estímulos físicos como la radiación, la presión o diferentes formas. Le llamamos urticaria aguda cuando dura menos de 6 semanas y puede ser ocasionada por alimentos, medicamentos o infecciones más frecuentemente. Y urticaria crónica cuando ya pasa por lo menos de 6 semanas y que también puede estar asociado un poco diferentes los tipos, pero también a alimentos, a medicamentos o a infecciones. Y bueno, no olvidar que la anafilaxia es cuando hay urticaria junto con otros signos y síntomas de otros aparatos, órganos o sistemas bruscamente respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicos o ya cardiovasculares graves como la hipotensión o que inclusive en la anafilaxia, como ya comentamos en otra sesión, puede no existir tampoco urticaria, puede no haber manifestaciones mucocutáneas y a pesar de eso tener las mismas gravedad y reacciones de la anafilaxia. La urticaria aguda, entonces dijimos, dura menos de 6 semanas. Esta aparición y desaparición de ronchas, 1 o 2 de cada 10 personas en el mundo ha tenido o puede tener un cuadro de urticaria, es muy frecuente. Y dentro de los desencadenantes, decíamos, hay alimentos, medicamentos e infecciones. Varía mucho dependiendo de la población, del área geográfica, pero en general de los alimentos pueden ser leche, mariscos, cacahuates los más frecuentes. En los medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos y también los antibióticos, sulfas y penicilinas, tienden a ser los más frecuentes. Y en infecciones por virus como Epstein-Barr o hepatitis B, o a veces por bacterias como estreptococos, también son cuadros muy frecuentes y en especial más en las urticarias agudas en niños. Pero una urticaria aguda puede volverse crónica o puede progresar cuando pasa de esas 6 semanas y entonces afectar mucho más la calidad de vida del paciente, no solamente por los síntomas que está ocasionando, sino también por el gasto que está generando con tratamientos y que puede tener además otras complicaciones, afectar su calidad de vida con privación del sueño, aislarlo de otras personas, tener ansiedad que puede llegar también hasta momentos de depresión intensa. Y la duración, bueno, la mayoría de los pacientes con urticaria crónica pueden tener estos cuadros de 1 a 5 años, puede durar años con esta urticaria, aunque en algunos pudiera durar hasta décadas, dependerá de los factores que están desencadenando esta urticaria. El 90% de las veces no encontramos una causa en la urticaria crónica y pueden ser algunas veces asociados a autoinmunidad, pero cuando se logra encontrar algún agente desencadenante, nuevamente pueden ser alimentos, medicamentos, infecciones, pero quizá un poco diferentes a los de la urticaria aguda. En los alimentos está más frecuentemente relacionada hacia aditivos como colorantes, conservadores. Los medicamentos nuevamente sí pueden ser AINES y antibióticos, pero aquí también hormonales y antihipertensivos pueden estar participando. Y de las infecciones por bacterias tienden a ser más frecuentes, desde una sinusitis o infecciones de vías urinarias o la presencia de Helicobacter pylori también en gastritis crónicas y también con algunos parásitos, sobre todo Endolimax nana, Giardia lamblia y a veces algunos otros como blastocystis también pueden estar relacionados con estos cuadros. El tratamiento de la urticaria, el mejor medicamento, el más útil es el antihistamínico para controlar las manifestaciones del paciente y se prefieren antihistamínicos que sean no sedantes, de segunda generación por vía oral.
y utilizarlos durante por lo menos 2 semanas y ver cómo está evolucionando el paciente. Si no ha habido un cambio y persisten estas lesiones, las recomendaciones actuales nos dicen que aumentemos la dosis de ese antihistamínico, pero por eso ahora tenemos que saber bien cuáles son los antihistamínicos no sedantes de segunda generación que podemos aumentar 2 veces, 3 veces o hasta 4 veces la dosis. Esperar 1 a 4 semanas y si a pesar de esto persiste todavía el cuadro, ya estamos en una urticaria crónica y entonces, bueno, hay varias opciones. Actualmente la recomendación primera es agregar el omalizumab como una forma de controlar esa respuesta exagerada con estos receptores para la IgE. Pero si no se tiene disponible, se podría utilizar un inmunosupresor como la ciclosporina para ayudar a detener la forma intracelular de activación de estas células cebadas. Y en las exacerbaciones, que frecuentemente esta enfermedad tiene periodos de remisión y luego exacerbaciones, tratar de controlarlas lo más rápido posible, muchas veces con algún ciclo corto de esteroide, de preferencia por vía oral. ¿Qué tan frecuente y qué tan duradera puede ser la urticaria? Decíamos, la urticaria aguda desaparece antes o máximo a las 6 semanas, si no, ya no le llamaríamos aguda. Entonces, el problema es la urticaria crónica. Y decíamos, puede durar de 1 a 5 años en la mayoría de los pacientes. Pero también puede haber diferencias en los niños y en los adultos. Los niños, un año después de que empezó su urticaria crónica, todavía un 50% sigue teniendo ronchas. Y los adultos, un 85% sigue teniendo ronchas un año después de que inicia. A los 2 años de haber iniciado el cuadro, la gran mayoría de los niños ya controlaron su urticaria y en cambio en los adultos solo un 50% han controlado y un 50% siguen teniendo ronchas. Y a los 5 años de evolución, un 80% de los adultos ya han controlado su urticaria, pero todavía 2 de cada 10 pueden seguir teniendo lesiones de urticaria. Y el dermografismo es quizá lo que puede durar mucho más, hasta 10 años o a veces toda la vida. El dermografismo significa la aparición no espontánea de ronchas, sino hacia algún estímulo en la piel. Un estímulo que puede ser el tallado en la piel con algún objeto romo o simplemente con el rascado o a veces la presión de la ropa. Entonces no es una aparición espontánea, se requiere el estímulo sobre la piel, pero que pueden ser estímulos de diferentes tipos. Inclusive el paciente puede provocar esos estímulos, pero finalmente son formas que causan también comezón y causan también muchas molestias en el paciente a largo plazo. Esto nos da una buena idea, yo espero, de cómo se dan estas enfermedades alérgicas. Recordar que no todas las enfermedades que vimos ahora siempre tienen componente alérgico. Muchas de ellas en muchos pacientes no tienen un componente alérgico, pero siempre estamos obligados a buscarlo, porque es una forma en la que podemos ayudar al paciente a evitar un alergeno cuando realmente ya demostramos que es uno de los culpables. Y también, si es, en algunas ocasiones, si es posible, dar algún tratamiento específico para ayudar a generar tolerancia hacia ese alergeno. La próxima sesión, que ya será nuestra última sesión, hablaremos ahora de otras fallas en el sistema inmunológico. Ya hemos platicado sobre qué pasa cuando funciona de más, cuando funciona excesivamente sin control esta respuesta en autoinmunidad, alergia y otras formas de hipersensibilidad. Pero ahora platicaremos también de qué pasa cuando hay una deficiencia en esta respuesta inmunológica, que le llamamos inmunodeficiencias, ahora errores innatos cuando son primarias y luego veremos también en la próxima sesión algunas que pueden ser secundarias y cómo se dan estas fallas y qué complicaciones y secuelas nos puede dar esta falla en el sistema inmunológico. Agradezco nuevamente su atención y nos vemos en la última sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Ortega Martel por nuevamente esta gran clase que nos acaba de englobar en muy poco tiempo todas estas patologías de tipo alérgico que están
interrelacionadas. Como les comentaba, el doctor solamente quiere enfatizar un comentario antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas veces cuando mandamos a hacer pruebas diagnósticas, no solamente es para confirmar un diagnóstico, sino también para descartarlo y para estar seguros que la causa de la afección del paciente no necesariamente es alérgica. Entonces, para que también consideren este punto, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas y le cedo el micrófono al doctor Carlos de la Torre para Sí, que nos haga favor de coordinar esta parte. Adelante, doc. sí, gracias, gracias Francisco, gracias Pepe Toño por esta, una síntesis, muy puntual de todo lo que son estos pacientes alérgicos que vemos, sobre todo rinitis alérgica, y como este curso fundamentalmente está enfocado para nuestros residentes, es frecuente que nosotros veamos ciertos errores, incluso en el diagnóstico, no tanto en el tratamiento, sino en el diagnóstico, y en donde, por ejemplo, hemos apreciado, e incluso a nivel institucional, que de rutina se manda, por ejemplo, estudios como son eosinófilos en moco nasal, búsqueda, por ejemplo, si no hay eosinofilia en sangre o una IG. Si esos parámetros no se cumplen, no se puede referir el paciente a un especialista en alergia, ¿no? Como que está ya en algunos hospitales o instituciones ya muy estandarizado ese esquema, llamémosle así, ¿no? Y vemos pues que son datos que son muy inespecíficos, ¿no? En lugar de pensar en corroborar el diagnóstico con pruebas cutáneas o pruebas, ¿cómo se llama? Ya específicas, ¿no? Para buscar IG específica. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tú como alergólogo que estás frente a los residentes, ¿cuál es el criterio que debe de prevalecer, que debe ser correcto de una buena práctica clínica? Muchas gracias, Carlos. Me parece muy buena y muy oportuna esa pregunta. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Son pruebas inespecíficas que no nos pueden servir ni para confirmar algún diagnóstico, ni tampoco para confirmar la referencia del paciente. Yo creo que, bueno, ¿qué les podría yo recomendar? Pues lo primero, que se sigan basando en la clínica. O sea, realmente la clínica es lo primero que nos debe orientar para ver si realmente tengo una sospecha fuerte de que el paciente sea alérgico. La clínica, hablando no solamente del cuadro clínico, sino también de la correlación con la exposición a un alergeno. Entonces, bueno, separar muy bien, porque, por ejemplo, muchas veces los pacientes, los familiares, no separan bien qué es un alergeno y qué no es un alergeno. Entonces, bueno, nos dicen que hay alergia al frío, alergia al humo del cigarro. Esos no son alergenos, son irritantes, son condiciones que sí pueden causarle síntomas al paciente, exacerbar sus síntomas, pero no son alergenos. Pero si el paciente me dice que está barriendo, sacudiendo y el polvo le causa los síntomas, o que está cerca de un gato, de un perro y empieza a tener síntomas, o en el caso de alergia a alimentos, come ese alimento y varias veces le ha pasado que tiene síntomas, entonces sí ya puedo pensar que realmente es un alergeno. La IgE total, la eosinofilia, pues a veces les llamamos como un termómetro para tratar de ver qué tan activo está ese sistema inmunológico y qué tan atópico es esa persona, qué tanta predisposición tiene para estar respondiendo con IgE. Pero como es una IgE total, como tú bien dices, es inespecífica. Podría ser por una parasitosis, podría ser por una infección viral, inclusive puede estar elevada por tumores, enfermedades autoinmunes, hasta inmunodeficiencias. Entonces, bueno, no es ni es indispensable tener la IgE total elevada para referir al paciente, ni tampoco es suficiente tener una IgE total elevada para decir que ya es alérgico. Entonces, es un orientador, yo creo que es un apoyo para saber que el paciente tiene más riesgo porque está respondiendo con IgE, está respondiendo con eosinófilos, pero no es el que nos define el diagnóstico. Y sí, nos ayuda para orientar, con el cuadro clínico, con la correlación, con la exposición. Ahora sí buscar, demostrar que realmente hay un mecanismo específico, como tú decías, con una prueba cutánea que va dirigida ya a una respuesta específica hacia ese alergeno o una prueba in vitro, buscar una IgE sérica específica para ese alergeno.
que tampoco solos no nos dan el diagnóstico, todo tiene que ser en contexto, Relación. en integración con el cuadro clínico y la exposición. Totalmente. Hay otro aspecto importante que es, por ejemplo, que nos ha tocado ver con alguna frecuencia, en donde hay un paciente en donde se sospecha alergia. Por ejemplo, tenemos pacientes con una rinitis crónica, se sospecha alergia, se mandan a hacer las pruebas cutáneas, pero las pruebas cutáneas son negativas y nos dicen nuestros residentes, se descartó alergia porque tiene unas pruebas cutáneas negativas. Pues en primer lugar no sabemos quién hizo las pruebas cutáneas, que ese es un punto, ¿no? Con qué calidad, si sus alérgenos estaban estandarizados, si estaban en buenas condiciones, cómo se interpretó la prueba, en fin. Pero vamos a pensar que está bien y que las pruebas son negativas. Desde ya hace algunos años que la doctora Rondón empezó a incursionar con el tema de la rinitis alérgica local, entonces, esto vino a cambiar ya mucho el paradigma de que era algo sistémico y que si no había la demostración sistémica, se descartaba la alergia, ¿no? No podía haber rinitis alérgica porque las pruebas eran negativas. Entonces, aquí yo quisiera si nos pudieras puntualizar esa parte, porque incluso en alguna mesa redonda que tuvimos en un congreso del ESMO con la doctora Weiss, que es la autora de una de las guías principales de rinitis alérgica, nos decía que ellos ni siquiera en Estados Unidos hacen pruebas de provocación. Nosotros en el hospital no tenemos las pruebas de reto de provocación para llegar al diagnóstico de un IgE, digo, de una rinitis alérgica local. Sabemos que es más frecuente en mujeres, adultas, jóvenes, etcétera, que a lo mejor en los niños no, quizás no sea tanto, pero nuestros residentes están en hospitales de adultos. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia en relación a que esos pacientes que en donde pueden tener una rinitis crónica, en donde las pruebas cutáneas aparentemente están negativas, pero que no tienen a la mano la prueba de provocación para corroborar el diagnóstico de una rinitis alérgica local? ¿Qué hacemos? O sea, Sí, sí, es muy complicado y es un tema que todavía se sigue debatiendo y se sigue investigando. Sí, sí existe y sí es una posibilidad. Todavía no se sabe por qué una persona solamente hace una reacción alérgica local sin hacer una reacción alérgica que podamos ver a nivel sistémico, medirlo con la prueba cutánea o con una IgE sérica específica en sangre. Eh, pero, eh, pero sí, hay personas y algunos autores, la doctora Rodol fue la primera y ya otros investigadores lo han puesto como un fenotipo separado. Al principio se pensaba que podía ser un periodo inicial y que finalmente ese paciente con rinitis alérgica local algún día iba a ser ahora sí una evidencia sistémica que pudiéramos demostrar, pero no siempre ocurre así, algunos se quedan solamente como local. ¿Qué hacer? ¿Cómo demostrarlo? Realmente las guías en general pues nos dicen que hay que tratar de hacer esa provocación y cosas más complicadas como demostrar que hay una producción local de IgE específica para ese alergeno. Entonces, pues dentro de las cosas que todas son difíciles de hacer ya en la vida real, en la práctica diaria, pues la menos complicada, entre comillas, es la provocación, la prueba de reto local, pero medir IgE sérica, perdón, IgE específica en secreción nasal, por ejemplo, pues esa sería otra forma de demostrarlo, pero ahí tenemos que pues tener un laboratorio, digamos, no es tan complicado tomar una muestra de secreción y que midan la IgE específica hacia el alergeno que estemos sospechando, pero tiene que estar bien estandarizado esa prueba en ese laboratorio, tienen que tener experiencia. Pues aunque suena relativamente fácil, se tiene que ver si realmente el laboratorio donde vayamos a mandar ese estudio tiene la experiencia para hacerlo en esa secreción. Se tiene experiencia con IgA, por ejemplo, podemos medir IgA en secreciones, en lágrimas, en saliva, en secreción nasal, y ya muchos laboratorios lo pueden medir para otras cosas, no para esta alergia local, que a veces le llaman entopia a esa alergia local. Pero para medir IgE es más complicado porque la IgE normalmente no se mide en la cantidad que medimos las otras inmunoglobulinas, no las medimos en miligramos, sino en una cantidad mucho, mucho menor. Entonces se necesita que ese laboratorio tenga muy bien estandarizada la prueba, muy bien todos los recursos para poderla hacer. Y la otra más complicada todavía que se reporta en los laboratorios es demostrar que se está produciendo
o IgE específica en ese tejido, en esa zona, en esa mucosa, o alguna otra evidencia de que se está activando, por ejemplo, citocinas que favorecen la producción de IgE. Todavía es más complicado para nosotros en la vida real, pero en los estudios hacen, por ejemplo, buscan RNA mensajero de algunas citocinas, de interleucina 4 o RNA mensajero para cadenas epsilon para la IgE, y con eso a nivel de estudios en investigación básica prácticamente, pues demuestran que sí puede haber esa activación. Pero para nosotros en la vida real, pues lo que nos queda más cerca de poderse hacer es la provocación. Ahora, ¿cómo estar seguros de que esa provocación es confiable? Porque una prueba de reto también tiene sus problemas. A veces hacemos la prueba de reto y no podemos separar muy bien cuál es un estímulo inespecífico el que está causando los síntomas en el paciente o no. Ya tenemos que hacer la prueba de reto, pero también ver algo o tratar de buscar algo objetivo. No solamente que exponemos a esa mucosa nasal, a ese alergeno y empieza a tener síntomas, sino tratar de demostrarlo con algún método más objetivo, que puede ser desde una rinomanometría, para ver que sí hay un cambio en la conducción del aire en la cavidad nasal, y que bueno, también se complica un poco en la vida práctica en un consultorio, pero que ya es algo que está un poco más accesible. Entonces, bueno, finalmente creo que yo lo que hago en la vida real, cuando un paciente tiene una clínica muy sugerente, muy sugestiva de rinitis alérgica, pero no logro demostrarlo por pruebas cutáneas, por IgE sérica específica, pues si el paciente, tengo yo la fortuna de que sea un alergeno fácil de correlacionar, no lo demuestro, pero cada vez que se expone a ese alergeno, el paciente tiene síntomas, hay que considerarlo como una rinitis alérgica y dar tratamiento. Problema es cómo tomar la decisión si le debe uno dar o no un tratamiento con inmunoterapia. Esa ya es una decisión más complicada. Entonces, bueno, por lo menos evitarlo y dar todo lo demás, sí, pero ya tomar la decisión de inmunoterapia ya es algo más complicado. Sí, y la moraleja es que esos casos para nuestros residentes, pues mándenselo al alergólogo de más confianza, ¿verdad? Son casos sencillos y que ellos van a poder resolver seguramente. Sí, 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 se Son complica y casos sí, muy complicados. hay que hacerlo mejor, ¿cierto? Exactamente. El doctor Juan Carlos Cruz Castillo nos ha hecho muchas preguntas. Vamos a tratar de englobarlas en una sola, pero desde la primera en donde nos habla de la desensibilización, si los síntomas mejoran, supongo que con la desensibilización, me imagino que se refiere a inmunoterapia, dice, pero ¿se corrige la causa o solo se esconde? O sea, sabemos que la inmunoterapia es lo único que modifica el curso natural de la enfermedad. Ujú. Entonces, pero no sé si quieras ahondar un poquito más a esa Claro. pregunta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, hasta ahora el tratamiento que puede modificar esa historia natural es la inmunoterapia con alergenos en el paciente alérgico. Pero hay que, quizá la forma de contestar esa pregunta es ver las etapas de la inmunoterapia. ¿Qué es lo que esperamos durante la inmunoterapia? Realmente lo podemos ver en dos etapas, la desensibilización y la tolerancia. Entonces, desensibilización le llamamos cuando el paciente está en tratamiento, está recibiendo la inmunoterapia y cada vez disminuye la facilidad con la que se activan los síntomas al exponerse al alergeno. Modificamos el umbral, cada vez lo elevamos para que sean estímulos cada vez más altos los que logre tolerar, pero le llamamos verdadera tolerancia. Eso sería desensibilización. Esperamos que el paciente ya, sus células que estaban respondiendo muy rápidamente hacia dosis muy bajas del alergeno, ahora cada vez responden a dosis o toleran o logran no activarse con dosis cada vez más altas. Esa es la desensibilización. Pero tolerancia real es cuando ya logramos terminar el tratamiento y a pesar de eso el paciente sigue ya sin tener síntomas al exponerse al alergeno. Entonces ahí ya pensamos que ahora sí todos los mecanismos a largo plazo para inducir células que regulen esa respuesta exagerada ya se lograron y ya está ahora sí respondiendo de una manera normal, digamos, a los estímulos. Entonces lo podríamos ver en esas dos partes, la desensibilización como una parte todavía previa a una verdadera tolerancia. En la desensibilización estoy
aumentando el umbral, por decirlo de alguna manera, estoy haciendo que el paciente cada vez sea menos sensible a una dosis de un alergeno, pero todavía sigue siendo sensible si yo todavía elevo esa dosis. La verdadera tolerancia, terminé ya el tratamiento y no importa la dosis del alergeno, el paciente ya no tiene síntomas. Eso es lo que uno busca con esas fases en el tratamiento. Total. Claro que son dependientes de la causa. La inmunoterapia no puede darse un solo alergeno para cualquier alergia, sino que debe de ser específica para el alergeno de ese paciente que le está causando problemas. ¿Qué tanto esperarías tú de respuesta con inmunoterapia? Es algo que también nos preguntan a veces los papás o nuestros mismos médicos nos dicen, está con inmunoterapia, pero esperan ellos un 100% de respuesta. O sea que cuando el paciente ve inmunoterapia es porque seguramente va a haber una mejoría al 100. En tu experiencia con todos los años que llevas, ¿qué tanto esperas de la inmunoterapia en cuanto si entendemos por curación que el paciente no requiere medicamentos, no tiene recaídas, que mejora su calidad de vida? O sea, a eso me refiero con curación, llamémoslas. ¿Qué tanto esperas tú con la inmunoterapia? Ah, pues yo creo que va a depender de la gravedad, porque no podemos decir que todos los pacientes alérgicos en cualquiera de las enfermedades todos son iguales, todos tienen la misma gravedad. Influye mucho, no es lo mismo un paciente con rinitis alérgica leve intermitente a un Ah, paciente con persistente rinitis grave. alérgica moderada grave persistente. Entonces, bueno, seguramente la respuesta de uno y de otro pues va a ser muy diferente. Sí puedo yo decirle al paciente que con esa leve intermitente la respuesta puede ser muy bien, un 100%, pero asegurarlo en el otro paciente que tiene síntomas más persistentes, más intensos, pues probablemente no se llegue a ese 100%. Entonces, ese es un factor importante, ver cuál es la gravedad de la enfermedad. Y luego, ¿qué otros factores tiene asociados? Porque desafortunadamente las enfermedades alérgicas, y las englobamos en algo general, pues son fallas en la barrera epitelial. Y esa barrera epitelial, sea la mucosa respiratoria, intestinal o la misma piel, esa barrera epitelial está recibiendo muchos estímulos además del alergeno. Entonces, si ese paciente, por ejemplo, en la rinitis alérgica, ese paciente sigue fumando o estando con exposición a humo del cigarro, pasivo o activo, o en una ciudad muy contaminada como la que frecuentemente vivimos, o algún otro estímulo que no es un alergeno, pero que es un irritante, o en los niños siguen teniendo infecciones recurrentes por virus o por bacterias, pues puede ser que no mejore al 100% y el paciente dice, ya llevo años con la inmunoterapia y sigo recayendo cuando cambia el clima, cuando hay una exposición a algún irritante. También eso influye para ver cuál puede ser el éxito. Realmente ahora lo que también se busca desde hace tiempo es tratar de compaginar lo mejor posible qué es lo que el médico espera como éxito y qué es lo que el paciente espera como éxito. Porque a veces los médicos pensamos que todo va muy bien, biológicamente va muy bien, está respondiendo muy bien, pero para el paciente es muy importante otras cosas. Y entonces para el paciente siente que no va muy bien porque todavía se expone a un irritante y le causa síntomas. Pues bueno, eso no lo va a corregir la inmunoterapia, realmente necesita un tratamiento más integral. Exacto. Pasando ya un poco a lo de piel, aunque nosotros como torrinos generalmente no lo vemos o lo referimos cuando existe esta comorbilidad por el problema de piel. Pero hay varias preguntas donde nos hablan, por ejemplo, en la fisiopatología de la dermatitis atópica, si se debe de buscar a la disbiosis como una causa o debemos dirigir atención a causas que afecten al sistema inmunológico. Y también nos dice que si hay un problema de disbiosis, que si corrigiendo la disbiosis se corrige la alteración inmunológica o solo se mejoran los síntomas, ¿no? Claro, sí, es muy interesante. Yo creo que la disbiosis cada vez se va buscando más qué tanto afecta a la respuesta inmunológica y qué tanto mejora cuando se vuelve a equilibrar ese microbioma. En el caso de la dermatitis atópica, por ejemplo, al principio solamente se pensaba en el estafilococo aureus.
Se pensaba que había un solo equilibrio entre Staphylococcus epidermidis, ese es el que debe de estar en la piel, el epidermidis, y el aureus debe estar en muy poca cantidad. Entonces, si había un desequilibrio, empezaban a aumentar Staphylococcus aureus y disminuían los epidermidis. Eso era suficiente para causar el problema. Y después se vio que, bueno, sí es muy importante ese desequilibrio. El estafilococo aureus tiene, además de proteasas, enzimas que pueden alterar el epitelio, las uniones de las células en la piel, de las células epiteliales, de los queratinocitos. Pero además el estafilococo aureus tiene superantígenos. Esos superantígenos son antígenos que activan al mismo tiempo a muchos linfocitos de una manera inespecífica. Entonces, esos superantígenos facilitan la respuesta inflamatoria. Entonces, sí son factores que influyen. Pero ahora se ha visto que también el epidermidis, cuando hay ese desequilibrio en el microbioma, empieza a cambiar el tipo de antígenos que está expresando. También puede producir proteasas, también puede producir superantígenos, el mismo epidermidis, y contribuir, quizá no tanto como el aureus, pero sí contribuir a que haya una respuesta intensa. Entonces, bueno, todavía se siguen viendo cuáles son las formas de equilibrar bien. Hay algunas terapias biológicas donde se está cambiando el microbioma en la piel y se busca de diferentes maneras cómo restablecer y sobre todo usar algún otro tipo de estafilococo que no pueda producir esas proteasas, que no tenga esos superantígenos y que vuelva a equilibrar y con buenos resultados. La verdad es que parece que van ayudando en los casos, no como único tratamiento, pero sí como un adyuvante a todo Un lo demás adyuvante. que necesita el paciente. Entonces, en cuanto al microbioma y la disbiosis, sí puede ser una causa importante de exacerbaciones y una ayuda importante si lo volvemos a equilibrar. Y no solamente en las bacterias, también en el lado de los hongos, la malacesia también es un hongo que también se ha visto muy relacionado. Al principio se veía solamente como los pacientes que tenían eczema, dermatitis en las manos y que tenían también malacesia como causa de caspa en el cabello, en la piel cabelluda, más seborrea. Y cuando el paciente tocaba su cabello, tenía más fácilmente la dermatitis en los dedos. Y de ahí se empezó a investigar y se vio que la malacesia que le causaba esa caspa también le causaba irritación y exacerbación en la dermatitis en las manos. Y de ahí se siguió investigando y se vio que sí, que también malacesia, si está en desequilibrio, si está predominando en exceso, también puede tener un problema en activar el sistema inmunológico. Además de que malacesia tiene otra cosa interesante que también ya se empieza a ver con otros microorganismos, que hay una enzima que tiene una superóxido dismutasa de manganeso, que es prácticamente igual a la de los queratinocitos. Entonces, cuando empieza el paciente a sensibilizarse contra esa malacesia, contra ese hongo, puede empezar a hacer anticuerpos IgE contra esa enzima que encuentra luego en los queratinocitos. Y entonces empieza a tener una respuesta autoalérgica, IgE contra sus propios autoantígenos. Y de ahí se encontraron después otros autoantígenos que también pueden tener relación. Hay uno que se llama OMS1, Homo sapiens 1, y que está en nuestras células epidérmicas y que también se puede hacer IgE contra ese autoantígeno en respuesta a ese desequilibrio Se del desequilibra. microbioma. Ujú, sí. Ok. Y en relación, por ejemplo, a urticaria, nos preguntan si el piquete de mosco puede acelerar los cuadros de urticaria. Y después la doctora Rodríguez nos dice que funciona mejor de medicamentos. Me imagino que se refiere también a urticaria, Ok. hablando y que si la picadura de mosquito, pues puede ser un exacerbante, ¿no? No, gracias. Es muy interesante pregunta. Sí puede ser de varias maneras. Digamos, puede ser si un paciente realmente es muy, muy alérgico a algún componente de la saliva, hablando de los mosquitos, si hablamos de avispas, de abejas o de hormigas, ahí puede haber también hasta reacciones anafilácticas cuando el paciente ya se ha sensibilizado a algún componente, algún alergeno del veneno de himenópteros, de abejas, avispas o de hormigas. En el caso de los mosquitos comunes y corrientes que nos causan muchas picaduras y que no nos vayan a transmitir algún virus o alguna otra infección terrible,
Pero bueno, en el caso de los mosquitos, se ha visto que en la saliva del mosquito también puede haber antígenos que no se ha demostrado que causen anafilaxia, pero sí respuestas de hipersensibilidad tardía. Por eso las picaduras de moscos generalmente nos pica un día y al segundo o tercer día es cuando tenemos más comezón, más intensa la reacción. No son reacciones tan inmediatas, pero sí finalmente son reacciones de hipersensibilidad. Y eso abarca pues que no todas las personas respondemos igual. Algunos son más atraídos los moscos por las características de su piel y de los ácidos grasos de su piel, pero además algunos responden más exageradamente. El ejemplo más clásico ya es el prurigo por insectos. Entonces, más que una urticaria generalizada, una urticaria aguda, pues es más frecuente que haya un prurigo, lo que llaman un prurigo por insectos, que es, a veces le llaman urticaria papular, que es una urticaria más localizada en sitios donde picó el insecto y después otros sitios a distancia. Lo más frecuente es en la cintura pélvica y en los miembros inferiores, en piernas, muslos y a veces también un poco en el tronco. Y que para diferenciarlo de una urticaria aguda clásica, estas urticarias papulares o estos prurigos por insectos dejan una mancha, dejan una mácula. Entonces no solamente es la comezón el sitio que ocasiona, sino que después también queda durante algunos días una mancha, una mancha café. Entonces eso nos hace pensar que es una reacción un poco más tardía. Ese es el tipo de urticarias que se pueden relacionar con picaduras de insectos realmente. Algo más como una urticaria aguda, como las que se ven por virus o medicamentos, es muy raro. Y tendría que ser realmente muy sensible el paciente como para que pudiera tener una reacción inclusive anafiláctica a picaduras de insectos, pero pues todo, bueno, de este tipo de insectos. Pero pues todo dependerá de, o todo puede pasar, todo dependerá de qué tan sensible es el paciente. Y en relación a los medicamentos, no sé si Sí. se refiere a la urticaria crónica espontánea o, no, o una urticaria aguda, Mm. y a lo mejor quizá valdría la pena más o menos puntualizar cuando se tiene que o incrementar las dosis, Ujú. ¿no? Las dosis. Entonces, ¿en qué casos o en qué circunstancias? Sí, totalmente. El primer medicamento que hay que usar en urticaria es el antihistamínico. Y el antihistamínico que sea por vía oral y de preferencia uno que sea de segunda generación no sedante. Mucho tiempo se usaban y todavía hay algunas escuelas, la escuela americana todavía llega a utilizar los antihistamínicos de primera generación, más sedantes, e inclusive a veces con el efecto o tratando de buscar el efecto de que el paciente descanse en las noches y que tenga menos comezón, pero pues realmente se ha demostrado que los de primera generación no ayudan a un descanso útil en el paciente y no son más efectivos que los de segunda generación. Entonces, lo ideal es empezar con un antihistamínico de segunda generación no sedante. Esto es loratadina, desloratadina, fexofenadina, cetiricina, levocetiricina, bilastina o rupatadina. Son los que en general tenemos como de segunda generación no sedantes. Empezar con la dosis habitual, es lo que recomiendan la mayoría de las guías, la dosis normal. Y si en 2 semanas el paciente no ha mejorado, aumentar la dosis. Y dependiendo del antihistamínico, porque no todos se pueden aumentar tanto, pero sí aumentar a 2 veces la dosis y algunos se puede subir hasta 3 o hasta 4 veces la dosis. Si en 4 semanas, de 4 a 6 semanas, no ha habido un buen control en la urticaria, el paciente sigue teniendo la misma actividad de las ronchas o se han incrementado, entonces, bueno, ya hay que pensar en agregar un segundo tratamiento que, dependiendo de las posibilidades del paciente, porque no siempre se puede, lo ideal sería un omalizumab. Bloquear la IgE es el que mejor resultados ha dado, pero dependerá de las posibilidades. Si no puede conseguir el omalizumab, entonces la otra opción es la ciclosporina, que también es cara, pero no tan cara. Se puede conseguir un poco más fácil y sí hay que estar vigilando un poco más sus efectos secundarios. Uno u otro, lo ideal, recomiendan ahora las guías, es que se trate de usar el omalizumab y seguir con el antihistamínico. Y ya si en 2 semanas o 3 semanas que lleva usando el omalizumab no ha mejorado todavía,
bueno, más bien acortar la frecuencia de las dosis del omalizumab o aumentar la dosis del omalizumab para tratar de controlar mejor esas exacerbaciones. Y bueno, la gran mayoría de las veces con eso ya se logra el control. Durante las exacerbaciones fuertes, sí recomiendan las guías el uso de un esteroide sistémico, pero que sea con dos condiciones, que no sea de depósito, que no sea intramuscular, no sea una inyección, sino que sea también oral y que sea en un ciclo corto, menos de una semana y que solamente se use en una exacerbación que sea intensa. Pero no se ha visto un beneficio y sí se han visto muchos más riesgos el usar durante mucho tiempo un esteroide oral o usar frecuentemente esteroides de depósito intramuscular causan más riesgos que un beneficio real a la urticaria. Entonces, bueno, eso es lo que se recomienda con los medicamentos hasta ahora. Para la urticaria aguda, lo importante es, si estamos, cuando está iniciando la urticaria aguda, estar seguros de que no es una anafilaxia. Entonces, si es el primer día donde está iniciando los síntomas, bueno, ver si no tiene asociado alguna otra cosa. Porque si es urticaria aguda más síntomas respiratorios o digestivos o cardiovasculares, eso ya es anafilaxia y hay que usar adrenalina. Así es. Pero ya pasaron más de 4 horas, más de un día, y el paciente sigue teniendo las ronchas, no ha tenido los otros síntomas, solamente son la aparición y desaparición de ronchas. Es una urticaria aguda y hay que dar muy probablemente el ciclo corto de esteroide sistémico y el antihistamínico a dosis habitual o aumentar la dosis dependiendo de su evolución. La crónica es la que pasa de 6 semanas. Esa pues sí es más complicada. Hay algunos expertos en urticaria que dicen que la urticaria crónica, bueno, uno puede controlarla, puede ayudar al control y para eso aumentar la dosis del antihistamínico, agregar un segundo tratamiento como omalizumab o ciclosporina, vigilar bien con lo mejor que se pueda con cuestionarios de actividad para que sepamos que realmente está mejorando o que realmente no está mejorando el paciente, porque cuando le preguntamos, ¿tiene ronchas? Nos va a decir que sí. Entonces, bueno, los cuestionarios de actividad nos miden de alguna manera cómo va el prurito, cómo van las ronchas. Y con eso tenemos una evaluación más objetiva. Pero en la urticaria crónica espontánea, donde no encontramos una causa clara, al final la urticaria desaparece cuando quiere desaparecer la urticaria. Es complicado y puede durar muchos años en una persona cuando es una urticaria crónica espontánea y que ahora se ha encontrado muy relacionada también con problemas de autoinmunidad. Perfecto. Muy bien, bueno, pues todavía queda mucho tela de dónde cortar, pero por obvio del tiempo, si hubiera alguna pregunta que tuvieran, pues creo que para la siguiente sesión se le pudiera dar cauce. Entonces, no me queda más que agradecerte, como siempre, José Antonio, tu amable disposición y, por supuesto, tu excelente conferencia. Y pues le cedo la palabra también al doctor Sainz para que nos despida la sesión de este día e invitarlos pues la próxima que va a estar muy interesante sobre errores innatos de la inmunidad y que ya con eso cerramos este ciclo de conferencias. Eh, Preguntarle también al doctor Sainz, aprovechando si van a estar on demand las pláticas o porque algunos colegas residentes nos han externado su interés por repasar las sesiones, ¿no? Entonces, a ver qué nos puede decir el doctor Sainz y pues despedir la sesión. Muchas gracias, Carlos. Ujú. Pues muchas gracias nuevamente al doctor José Ortega Martel, nuevamente por su exposición y por ser tan puntual en las preguntas que hemos hecho. Aquí también me han llegado una gran cantidad de preguntas. Yo creo que es un tema de mucha actualidad y sobre todo porque cada vez vemos más procesos alérgicos que están presentándose de forma simultánea en un mismo paciente. Entonces siempre es importante no solamente entender la fisiopatología, sino también las combinaciones de fármacos. No hablamos mucho sobre, por ejemplo, productos biológicos, que quizá en el futuro van a ser lo que dicte la pauta para el manejo de muchas enfermedades, no solamente alérgicas, sino también autoinmunes, y que también es un tema muy interesante.
Pero, bueno, le agradezco nuevamente mucho al doctor Ortega Martel y nos vemos la próxima semana para ver los errores innatos o procesos de inmunodeficiencia. Agradecerle, por supuesto, al doctor de la Torre también su coordinación y su dirección en el manejo de las preguntas. Y finalmente, respondiendo a la inquietud, si las pláticas estarán on demand, sí, sí van a estar on demand. Recuerden que esto es, bueno, es un programa de varias pláticas. Ahorita estamos viendo el módulo de inmunología. Todavía tenemos 2 módulos pendientes. Y una vez que hayamos terminado el ciclo de conferencias, reprogramaremos nuevamente todas las pláticas para darles una secuencia y tampoco saturarlos con más actividades que, bueno, finalmente es el objetivo de la sociedad poderles brindar una oferta académica amplia, pero pues bueno, para seguir un poco el ritmo y la secuencia de las ponencias, terminaremos los otros 2 módulos que tenemos pendientes, que es de uso adecuado de antibióticos y resistencia bacteriana, y el otro que es de trastornos de sueño. Y muy probablemente a inicios del próximo año, si es que las cuentas no me fallan, y reiniciaremos nuevamente con el ciclo de conferencias, que no nos vendría mal volver a repasar, sobre todo en la temporada invernal, todos estos conceptos, ¿no? Entonces, pues agradecerles nuevamente a todos los que se conectaron. Tuvimos nuevamente una gran afluencia. Les agradezco muchísimo su interés en estas sesiones y desearles que pasen muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor Ortega. Gracias, doctor de la Torre. Buenas noches a todos. Gracias al staff. Que descansen. Gracias, doctor Sagan. Gracias, buenas Gracias. noches. Muy buenas noches.